La propagación de plantas es un área de la agricultura que estudia la forma como ésta se reproduce y multiplica, bien sea natural o artificialmente. No obstante, el proceso productivo depende de la calidad de semilla botánica o material vegetativo que se utilice. Igualmente, la capacidad que tienen las plantas de reproducirse y multiplicarse es el punto de partida de toda producción agrícola, por lo cual se hace indispensable conocer las bases de estos procesos con el fin de lograr que dicha etapa sea cada vez más eficiente en la aplicación y formulación de nuevas técnicas de propagación. Durante el desarrollo del curso se hará referencia a dos aspectos fundamentales: los principios biológicos, botánicos y fisiológicos que hacen posible dicha preparación y las técnicas que han sido desarrolladas por el hombre con respecto a la aplicación de procedimientos de propagación y conservación de diversas especies de interés agrícola bajo condiciones controladas. La reproducción asexual en las plantas. Para conocer la reproducción asexual en las plantas, primero conozcamos qué es la reproducción. La reproducción es la función biológica mediante la cual los seres vivos producen otros seres semejantes, con o sin la participación de las células sexuales, para perpetuar las especies a través del tiempo. La reproducción puede ser de dos tipos, sexual y asexual. La reproducción sexual es el origen de nuevos seres por la unión de las células sexuales, espermatozoide y óvulo. Aquí las células sexuales se fusionan, formando el cigoto o huevo, permitiendo así la recombinación de los mejores rasgos hereditarios de ambos progenitores y aumentando la posibilidad de las especies para adaptarse a las condiciones cambiantes del ambiente. Por otro lado, la reproducción asexual es la producción de nuevos individuos a partir de un solo progenitor, sin la compartición de gametos o células sexuales. Es común en las bacterias, algas, hongos, protozoarios, celenterios y vegetales. En este tipo de reproducción, los descendientes tienen los mismos caracteres genéticos que su progenitor. Ahora conoceremos la reproducción asexual en las plantas. Esta reproducción consiste en la formación de nuevas plantas a partir de cualquier estructura de ella diferente a la semilla. Algunos mecanismos de reproducción asexual o vegetativa son los siguientes. Estacas o plantones. Este tipo de reproducción se realiza a partir de tallos que producen raíces adventicias en uno de sus extremos, dando como resultado un organismo completo igual al progenitor. Un ejemplo de ello tenemos a la yuca y la caña de azúcar. Otro mecanismo de reproducción asexual son los rizomas. Los rizomas se realizan a partir de tallos subterráneos que crecen de manera horizontal y almacenan sustancias de reservas. A partir de ellos se forman yemas, las cuales producen la nueva planta, como por ejemplo tenemos a los helechos y a los lirios. Otro mecanismo de reproducción asexual es por tubérculos, el cual se presenta en los tallos subterráneos gruesos que tienen muchas sustancias de reserva. A partir de los tubérculos se forman los retoños que luego se convertirán en nuevas plantas, como por ejemplo tenemos a la papa. Otro mecanismo de reproducción son los estolones. Son tallos rastreros que crecen horizontalmente produciendo raíces adventicias y plantas verticales, como por ejemplo las fresas. El acodo es otro mecanismo de reproducción. Se lleva a cabo a partir de las ramas de la planta. Puede ser terrestre y aéreo. El acodo terrestre ocurre cuando la rama se inclina hasta hacer contacto con el suelo. Al cabo de cierto tiempo se desarrollan raíces adventicias en la rama que al separarla de la planta origina un nuevo organismo. Por ejemplo, la menta. Por otro lado tenemos el acodo aéreo, el cual se presenta cuando a una de las plantas se le coloca una bolsa con tierra, realizando el mismo proceso que en el acodo terrestre. Por último, explicaremos el mecanismo de reproducción asexual llamado injerto. El injerto es un método de propagación artificial de los vegetales, en el que una porción de tejido procedente de una planta
se une a otra ya asentada, de tal modo que el conjunto de ambas crezca como un solo organismo. A continuación haremos nuestro experimento. Para nuestro experimento realizaremos una práctica donde podremos observar la reproducción asexual por tubérculos, al trabajar con una papa. En esta práctica vamos a generar nuevas plantas de papas a partir de un trozo de tubérculo. Los materiales necesarios para nuestra práctica son una papa pequeña, si tiene brotes mucho mejor, una bandeja de plástico, un trapo de cocina absorbente y agua en spray. El procedimiento para nuestra práctica es el siguiente. Se coloca la papa en la bandeja de plástico sobre el papel de cocina empapado de agua. Se debe colocar en un lugar cálido donde le pegue directamente la luz del sol y humedecer regularmente con el agua en spray. El papel de base debe estar siempre húmedo para que se puedan desarrollar los brotes. Pasando los días, en la superficie de la papa o del tubérculo aparecerán los brotes. Estos se deben dejar crecer hasta aproximadamente 1 centímetro. Se podrán observar los brotes de los cuales nacerán otras papas. Podrías pedirle a tu docente que coloque una gran maceta en la zona de recreación del colegio para colocar tu papa y la de tus compañeros, y así poder apreciar el nacimiento de todas las papas del salón. Para preparar la maceta, rellena su base con un par de centímetros de grava y a continuación coloca sustrato universal negro, llenando los 2/3 de la maceta. Asegúrate que la maceta tenga un orificio en su base para su buen drenaje. Coloca la papa en el centro de la maceta con los brotes hacia arriba. Sitúa la maceta en un sitio soleado durante todo el día a una temperatura de 14 grados centígrados. Riega cada día las macetas. El sustrato debe mantenerse húmedo pero sin exceso para evitar que se formen hongos. Cuando hayan crecido los tallos y hojas, sigue regando a diario hasta que aparezcan las flores. Cuando esto suceda, suspende el riego. Al cabo de unos 20 días, después de floración, podrás observar que se han formado en las raíces nuevas papas, que podrás recolectar y repetir la práctica con ellas.